Formación del sistema urogenital. Funcionalmente, el sistema urogenital se divide en sistema urinario y sistema genital. Ambos se desarrollan a partir de una cresta endodérmica en común. Inicialmente, los conductos excretores de ambos sistemas se introducen en una cavidad común, la cloaca. Sistema urinario. Durante la vida intrauterina se forman 3 órganos renales que se superponen en una secuencia de craneal a caudal. Estos órganos son el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El pronefros es un órgano rudimentario que en la cuarta semana está representado por entre 7 y 10 grupos celulares compactos en la región cervical, los cuales forman unidades excretoras vestigiales nefronas. Hacia el final de la cuarta semana desaparecen. El mesonefros y los conductos mesonéfricos proceden del mesodermo intermedio. En la cuarta semana aparecen los primeros túbulos excretores, los cuales forman una red de capilares que forman un glomérulo en su extremidad medial. Alrededor de este glomérulo, los túbulos forman una cápsula de Bowman, y juntas estas estructuras forman un corpúsculo renal. El corpúsculo se introduce en el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. El mesonefro forma un órgano ovoide grande a cada lado de la línea media. La cresta está formada por ambos órganos, se conoce como cresta urogenital. Los túbulos craneales y los glomérulos desaparecen hacia el segundo mes. Metanefros. El metanefro forma el riñón definitivo, aparece en la quinta semana y sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfricos. El riñón adopta una posición craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón se debe a la disminución de la curvatura del cuerpo y al crecimiento del cuerpo en las regiones lumbar y sacras. En la pelvis, el metanefros está irrigado por una rama de la arteria de aorta. El riñón definitivo pasa a ser funcional hacia la 12ª semana. La orina pasa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico, el cual es ingerido por el feto y se recicla a través de los riñones. Durante la vida fetal no se encarga de la excreción de productos desechos, ya que la placenta se encarga de esto. El sistema colector. Los conductos colectores del riñón se desarrollan a partir de la yema uretral, la cual penetra en el tejido metanéfrico. Después se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en las partes craneal y caudal, los cuales son los futuros cálices mayores. Cada cáliz forma 2 yemas nuevas. Estas se siguen dividiendo hasta llegar a 12 más generaciones de túbulos. Los túbulos de segundo orden se agrandan y absorben los de tercera y cuarta generación, dando lugar a los cálices menores de la pelvis renal. Los túbulos colectores de la quinta y sucesivas generaciones se alargan y convergen en el cáliz menor, donde forman la pirámide renal. La yema uretral origina el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores, y aproximadamente entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. El sistema excretor. Cada túbulo colector está cubierto por un casquete tejido metanéfrico. Las células de este casquete forman pequeñas vesículas, las vesículas renales. Los capilares crecen y se diferencian en glomérulos. Los túbulos con sus glomérulos se forman en nefronas. El alargamiento del túbulo excretor termina en la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. La vejiga y la uretra. Durante la cuarta y quinta semana, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente en el conducto anal. El tabique rectal es la capa mesodermo que separa los dos, y este puede dividirse en 3 partes: la vejiga urinaria, que es la superior y la más grande, que al principio continúa con el alantoides, pero cuando la luz de este se oblitera, el uraco se mantiene y un ápice une la vejiga con el ombligo. Después tenemos la parte pélvica del seno urogenital y la parte cefálica. Los uréteres se introducen en la vejiga por separado. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los conductos mesonéfricos se desplazan muy juntos para introducirse en la uretra prostática, y en el sexo masculino se convierten en los conductos eyaculadores. En el interior de la vejiga se halla revestido con el epitelio endodérmico. El epitelio de la uretra se origina en el endodermo en ambos sexos. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática empieza a proliferar y forma numerosas
excreciones que se introducen en el mesénquima circundante. En el sexo masculino, estas yemas forman la próstata y en el femenino las glándulas uretrales y las parauretrales. El sistema urogenital. La clave para el dimorfismo sexual del cromosoma Y se contiene en un gen que determina la formación de los testículos. Este gen es el gen SRY. Las gónadas aparecen como un par de crestas longitudinales, las crestas genitales. Se forman por la proliferación del epitelio y la condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen hasta la sexta semana de desarrollo. Las células germinales primigenias se originan en el epiblasto y hacia la tercera semana residen en las células endodérmicas. Durante la cuarta semana migran mediante el movimiento ameboideo a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior. Llegan a las gónadas primitivas y a comienzos de la quinta semana invaden las crestas genitales, finalizando la sexta semana. Si esto no consigue llegar a las crestas, las gónadas no se desarrollan. Las células epiteliales forman los cordones sexuales primitivos, quienes conectan con el epitelio superficial, y es posible diferenciar entre la gónada masculina y la gónada femenina, la cual se conoce como gónada indiferenciada. Los testículos. El embrión es genéticamente masculino cuando las células germinales primigenias llevan un complejo cromosómico sexual XY. Bajo la influencia del gen SRY se codifica el factor que determina la formación de los testículos. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen en la médula para formar el testículo o cordones medulares. Estos cordones se dividen en una red de líneas celulares que más tarde originan los túbulos de la red testicular. Luego la túnica albuginea, densa capa de tejido fibroso, separa los cordones del epitelio superficial. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura y se componen de células germinales primitivas y de células desertores, derivadas del epitelio de la glándula. Las células intersticiales de Leydig, procedentes del mesénquima de la cresta gonadal, se encuentran entre los cordones testiculares. En la octava semana, estas células comienzan a producir testosterona. En la pubertad, los cordones testiculares se transforman en túbulos feminíferos. Estos se unen a los túbulos de la red testicular, que a su vez se introducen en los conductos deferentes. Además, también se une al conducto mesonéfico o de Wolff, que se convierte en el conducto deferente. El ovario. En el embrión femenino con una dotación cromosómica sexual XX, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células. Más tarde desaparece y son sustituidos por un estroma vascular que forma la médula ovárica. El epitelio superficial, a diferencia de la masculina, sigue proliferando. En la séptima semana origina la segunda generación de cordones, los cordones corticales. En el tercer mes, estos cordones se dividen en grupos aislados de células y empiezan a rodear cada ovogonio con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Estos constituyen un folículo primario. Conductos genitales. En la etapa indiferenciada, el embrión tiene dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéficos de Wolff y los conductos paramesonéficos de Müller. Gradualmente, el conducto de Müller se abre en la cavidad abdominal. Caudalmente atraviesa el conducto de Wolff. En un inicio, los dos conductos se hallan separados por un tabique, pero más tarde se fusionan para formar la cavidad uterina. Los conductos genitales en el sexo masculino. A medida que el mesonetos involuciona, los túbulos epigenitales establecen contacto con la red testicular y forman los conductillos deferentes. Los túbulos paragenitales no se unen a la red testicular y se conocen como el paradídimo. Por debajo de los conductillos deferentes, los conductos mesonéficos forman el epidídimo. Hasta la vesícula seminal, los conductos mesonéficos se forman en el conducto deferente. Más abajo se encuentra el conducto eyaculador. Los conductos paramesonéficos degeneran, excepto en el apéndice del testículo. Conductos genitales en el sexo femenino. Los conductos paramesonéficos se convierten en los principales conductos genitales.
y pueden identificarse tres partes: la parte craneal, que se abre en la cavidad abdominal y la horizontal atraviesa el conducto mesonéfico. La parte caudal se une al del lado opuesto. Una vez que los conductos paramesonéficos se han fusionado en la línea media, se establece un amplio pliegue pélvico transverso que constituye el ligamento ancho del útero. La trompa de falopio se extiende por el borde superior y el ovario por la superficie posterior. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en bolsa retrouterina y bolsa útero-vesical. Los conductos paramesonéficos forman el cuerpo y el cuello del útero. La vagina. Se forman dos evaginaciones sólidas a partir de la parte pélvica del seno, que son los bulbos senovaginales que van a formar la placa vaginal. La vagina tiene un origen doble. La parte superior procede de la cavidad uterina y la parte inferior deriva del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por el himen. Algunos restos de los túbulos excretores forman el epóforo y el paraóforo. El conducto mesonéfico desaparece excepto por una pequeña parte en el epóforo. Los genitales externos, etapa indiferenciada. En la tercera semana, las células del mesénquima migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales. Estos se fusionan y generan el tubérculo genital. Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales y anales. Luego, las protuberancias genitales se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Estas van a formar las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. Los genitales externos en el sexo masculino. El desarrollo depende de andrógenos secretados por los testículos y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital que se denomina falo. Los pliegues uretrales forman las paredes laterales del surco uretral. El revestimiento epitelial del surco forma la placa uretral. Al tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran, generando la uretra peniana. Las protuberancias escrotales se originan en la región inguinal. Genitales externos en el sexo femenino. El desarrollo depende de estrógenos. El tubérculo genital se alarga y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital es abierto